¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa La ciencia detrás de tu sonrisa. Soy el doctor Ezra Raúl Pérez Harari. No olvides suscribirte a nuestro canal y si tienes algún comentario acerca de nuestras pláticas, por favor, ponlo en comentarios. Bienvenidos y hoy tenemos a dos grandes invitados, al doctor Alfredo Preciado y al doctor Emanuel Gutiérrez. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo acá por este lado, agradeciendo al Doc por otra vez darnos este espacio de platicar un ratito de estos temas tan interesantes para ustedes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Muchas gracias aquí al doctor por darnos esta oportunidad de salir aquí en su programa. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Son las complicaciones y accidentes que puede haber después de una cirugía oral. Eh, en nuestra clínica atendemos a muchos pacientes con problemas en las muelas del juicio, con algún dientito que está en algún otro lado y necesitan con ortodoncia alinearlo a los dientes. Y bueno, es importante que ustedes conozcan cómo se tiene que cuidar a las personas después de que se les hace un tratamiento quirúrgico. En este caso, por ejemplo, tenemos al doctor Alfredo y el doctor Emanuel que me han ayudado con los pacientes en los tratamientos quirúrgicos y ellos se encargan de dar las indicaciones. Por ejemplo, alguna indicación que les das, Doc, a mis pacientes, platícales cómo es el procedimiento. Yo termino y te doy a ti la batuta de que les digas todo. ¿Cuál es el speech que tú manejas? Pues así, en sí el speech que manejamos es primero lo de las gasas, ¿no? Importantísimo que van a esperar después de la cirugía, porque termina la cirugía el Doc y es todo de risa, ¿no? Salen como llegaron los pacientes y de ahí entramos ya sea yo o aquí el Doc, a darle las indicaciones. La primera es de una gasa. La gasa, ya sabes, que es la que Sí, la nos más detiene, importante. ajá, nos detiene un poquito el sangrado que exista en ese momento o si se detiene en ese momento para que no haya un sangrado después de terminar la cirugía. Se termina el efecto de la anestesia, que es alrededor de 2, 3 horas, dependiendo del cuerpo de cada paciente, y es donde entró la gasita. Puede que se venga un sangrado, puede que no se venga un sangrado. Tal cual así lo estoy explicando es como se le explica al paciente. Lo más sencillo posible para que no haya tanto estrés en su cabeza porque viene saliendo de una cirugía, ¿no? Claro. Indicaciones, gasas, ¿qué va a esperar? Puede llegar una bolita también. ¿Qué más? ¿Cómo colocar la gasa? También es muy importante que si se viene un sangrado, dentro de una hora que pase después de la cirugía, retiramos esa gasa. Si se viene en sangrado, lleva una gasa nueva. Se le explica al paciente cuántos dobleces lleva esa gasa para que tenga esa presión correcta al tiempo de que él cierre la boca, ¿no? Se detenga ese sangrado. ¿Alguna otra que se te ocurra a ti? Les comentamos también lo que son sus medicamentos, que tenemos que controlar un poquito el dolor que Claro. van a tener un poquito, ya que después de la anestesia pueden llegar a también poder contemplar un edema, que es como un moretito. Igual, como lo comentaba mi compañero, puede ser la misma gasita, que hay que ser muy claros y hay que tratar de ser, muy discretos a la hora de discretos. A la hora A la hora de que, de que se le haga el procedimiento, ¿no? exactamente. Aquí lo importante siempre a los pacientes es, manejarlos con las indicaciones claras y darles indicaciones por escrito. Cuando nosotros hagamos una cirugía, te vamos a decir: necesitas, tener ciertos días de reposo. Cuando termina la cirugía, es normal que sangres, es normal que haya una inflamación y es normal que haya unos moretes, como bien menciona el doctor Emanuel. Aquí lo importante es el cuidado el primer día. Durante las primeras 24 horas vas a estar sangrando, puesto que el tratamiento fue, si fue una extracción de una tercer molar o si fue cualquier tipo de procedimiento de cirugía oral, el sangrado va a estar activo. Después va a venir una inflamación, la inflamación va a ser al tercer día. Y algo importante que mencionaba el doctor Alfredo es cómo el paciente se debe de colocar la gasa para así no sangre en el posoperatorio, después de que hagamos la cirugía.
algún evento que les haya tocado con nuestros pacientes, algo que quieran contarle aquí a nuestros espectadores. Por ejemplo, empiezo yo. Sí, adelante. Empiezo, diciendo con las gasas, ¿no? Las famosas gasas, generalmente después de que hacemos una extracción de una bola del juicio, cortamos, la gasa a la mitad para que no sea tanto bulto en la boca y las ponemos a cada lado para que el paciente presione. Esas gasas van húmedas para que el coágulo no se pegue y a la hora de que se lo quites, vuelva a sangrar. Bueno, le pusimos a un paciente la mitad de una gasa un lado y la otra mitad en otro lado. ¿Qué fue lo que sucedió después? Nos informa que el paciente tomó sus medicamentos y se pasó las gasas, ingirió las gasas y fue un problema muy, muy grande porque una gasa en estómago no crean que el cuerpo la expulsa. El cuerpo no es capaz como de arrastrar esa gasa y bueno, de evacuarla. Entonces, se vino un gran problema. La paciente acudió directamente con su médico de atención primaria. Para esto nosotros muy preocupados de, oye, ¿cómo va la paciente? Si es cierto que se tragó las gasas. Le dieron sus medicamentos y bueno, evacuó las gasas y pues nos mandó una imagen que nos alegró, pero a la vez nos dio un poquito de asco diciendo que ya salieron las gasas y todo muy bien. ¿Alguna otra anécdota que quieran platicar? Es- Ah, adelante. yo tengo una, con un pacientito, se le realizó le quitaron una ampollita de juicio Sí. y nos tocó que le pusimos también una gasita, por la gasita se le atoró un poquito y entonces el paciente no pudo, él no tuvo como que los medios para poder sacarla y ahí se le quedó una semanita hasta que tuvo que volver a revisión Okey, y ahí ya tenía una poquita inflamación. Igual por no saber o no preguntar, no claro. tener el conocimiento, también pudimos haber evitado cualquier inflamación o cualquier problemita. O sea, la gasa se la dejó Sí, pensando que la gasa se debe de quedar ahí hasta no, que el doctor se la quite. la gasa se quedó ahí porque él no podía sacarla. Como que se aferró un poquito adentro Ah, en okey, el la gasa ductito se atoró y se ahí atoró. adentro. Entonces, Okey. a la hora de que sacarlo, como que no podía llegar a la gasa. Entonces ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se ¿Y quedó. no fue a consulta con No fue ustedes? a consulta con nosotros. ¿Y no les notificó en cuanto notó eso? No, ¿No? nomás no, hasta que yo me comuniqué con el paciente Okey, para monitorearle y ver cómo iba con su recuperación, fue cuando me comentaste. okey, perfecto. Órale, qué complicado. Sí. Doc Sí, y Alfredo. pues volviendo al tema de las gasas, ¿no? Que estamos ahorita aquí entradones. El sangrado, tal vez lo comentaste ahorita, es normal. También se le explica al paciente que es normal que sangre o que no sangre, también es normal. Claro. No sé si recuerdas un pacientito que, pues que se quiso desmayar, ¿no? O Ah, sí, claro. hay una escena de estrés, ¿te acuerdas? Sí, Nos sí, sí, tocó la ansiedad del paciente. Bueno, muchos pacientes sí, nos han querido desmayar sí, y es la preocupación, ¿no?, que les da. sí, de que aparte de que la sangre es muy escandalosa, Claro. se revuelve con un poco de saliva, entonces se hace demasiado líquido de saliva con sangre, piensa que todo es sangre y pues realmente no, o sea, es muy poco, es como una heridita muy leve aquí. Aquí no se nota tanto, pero en saliva se ve exagerado. Sí, O claro. piel roja, o sea, se ve exagerado. Entonces, me acordaba de ese tema del paciente que pues se quiso desmayar, ¿no? Y todos se alarmaron y de ahí tranquilos, no pasó nada. Sí, claro. Comienzas a hablar con el paciente, decirle, oye, todo esto es normal, no pasa nada. Afortunadamente estábamos, creo que fue Sí, fue aquí, en la ajá, clínica, en nuestra clínica. y se pudo controlar y todo bien, todo bien. Generalmente, nosotros sí estamos capacitados para poder atender algún caso, en particular, cuando se desmaya alguien, a nosotros nos enseñan que es un síncope. El paciente empieza a tener una crisis de ansiedad, empieza a hiperventilar, respira más oxígeno, saca poco dióxido de carbono, ¿y qué sucede? El paciente se empieza a sentir raro, se empieza como a sentir en las nubes. En esa situación en especial, pues bueno, estamos
En esa situación nos tocó atender al paciente, ¿no? Prácticamente lo pusimos en una posición para que la sangre llegara a su cerebro y lo oxigenara y todo salió muy bien. Pero ha habido casos que no es el paciente, es el familiar que lo acompaña. Y aquí al doctor Alfredo, el doctor Emanuel, les ha tocado 2, 3 pacientes ahí cargarlos para poderlos poner en una posición adecuada y pues bueno, tenemos que hacer la maniobra del posoperatorio acá y hacer la maniobra del paciente después de su síncope. Sí, otra cosa que estás estresado con el paciente, bueno, no estresado, sino que concentrado en el momento en el que el pacientito quiere desmayarse o se desmaya, depende del caso, Claro, y el familiar, no sé, está ahí apurado, se quiere desmayar también, entonces ya son dos lados donde tienes que estar y tienes que estar para allá y para acá, pero siempre con la cabeza fría para actuar de la manera correcta, ¿no? O sea, darles ese servicio, tal cual lo dices, que estamos capacitados para eso, porque si no, imagínate, los que siguen somos nosotros, ¿no? Los que nos sí, vamos a claro, la decir. hora nosotros nos desmayamos Y y ahí quién quedó. va a protegernos, ¿no? Sí, y ahorita hablando del desmayo, también la pacientita que nos dijo, ella sí nos notificó antes de la cirugía, dijo, yo tiendo a desmayarme, Ah, ¿te sí es acuerdas? cierto. Una Sí, paciente en particular nos dijo: "Yo tiendo a desmayarme, pero no se preocupen, yo una vez que me recupere, vuelven a hacerme el procedimiento". Ah, bueno, está bien. Quitamos una muela del juicio y la paciente dijo: "Ahí voy, me voy a desmayar", y se desmaya. Y ya la pusimos en la posición y dijo: "Ya se despierta", ¿y qué fue que menciona? dijo, pueden continuar. Ajá, pueden Nosotros continuar. así de, bueno, Continuamos con el tratamiento, todo bien, y ya al finalizar el tratamiento dijo: "Creo que ahí va a ocurrir otra vez". No, no es cierto. Y listo, se paró y y como si prácticamente nada, sí, como como si si no nada hubiera la pasado nada. paciente. Todo lo que hacemos nosotros, obviamente, estamos capacitados para poder atender a todo tipo de pacientes y capacitamos, obviamente, a nuestros doctores para que ellos puedan ver cómo tratarlo en un caso como esos. En este caso, pues bueno, sí fue de risa porque la paciente ya quería quitarse esas muelas del juicio, pero no veía cuándo ni la forma y dijo, ahora es cuando, y fue cuando procedimos a hacer Sí, eso. sí, sí, sí. ¿Otro caso en particular que quieran contar? De las gasas, volvemos a las gasas, ¿no? Que es lo que más nos pasa con los pacientes. Digo, siempre se les comenta, se les da la indicación de la gasa y todo lo que van a esperar después de la cirugía, la inflamación, el sangradito, que se van a sentir chipil, le llaman Ah, creo. sí, 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 tristes, Se van a tristes. sentir muy Chipil, tristes sí, porque claro. es como si te quitaran un dedo, ¿no? Que Sí, dices, te claro. quitan algo de tu cuerpo, y sí. Volviendo al tema de las gasas, nos pasó con un pacientito, creo que él tenía cerca de 7 años, ¿no? Era menor de edad. Va con su papá y, pues, tuvo mucho sangrado, no sé si recuerdes. Sí, claro. Entonces, por no seguir las indicaciones que se le dieron, no sé si recuerdas que toda la noche estuvo sangrando. Sí, ¿Por qué? claro. Porque él estaba escupiendo, abriendo la boca. Entonces, ¿qué pasa? Porque en la cirugía se colocan suturas. Entonces, esas suturas, por eso se le dice que no hablen, que dentro de esos días no hablen mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú haces este movimiento en boca, que la mandíbula está moviendo, en caso de que sea bajo la cirugía, pues se estiran esos tejidos, ¿no? El tejido tal cual en sí, así, si tú lo estiras, pues ¿qué va a pasar? Se va a abrir otra vez, pues vas a sangrar, es obvio que vas a sangrar. Entonces Claro. pasó eso con ese pacientito, estuvo escupe, escupe y escupe, que es una de las cosas que no tienes que hacer cuando te hacen una cirugía. Cuando te hacen la cirugía. Exacto. O muchos llegan y terminan la cirugía, oye, no comas estas cosas Y en lo este día. primerito que van y ¿Y qué comen hacen? esas cosas, Van ¿no? y llegan a su Sí, casa claro. y se avientan, no sé, una tostada de ceviche como Ándale. mi novia. Sí, claro. Sí, 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 no. es muy importante algo que comenta el doctor Alfredo, que de hecho de ahí se desencadenan la mayor parte de las complicaciones, después de una cirugía oral. El hecho de hacer cosas que nosotros no indicamos, ¿no? Te indicamos que prácticamente no hables el primer día. Hay pacientes que les encanta, bueno, sus acompañantes les encanta que no hablen el primer día. Les recomendamos la nieve de limón, de todo, cualquier nieve de agua. También algo importante son las suturas. Por ejemplo, nosotros utilizamos suturas reabsorbibles, pero va a depender el tipo de cirugía del tipo de sutura que pongamos y obviamente vas a estar informado de qué sutura te vamos a poner. Pero el hecho de que te digan, esta sutura se cae sola, no creas que se cae sola en 2 días, 3 días. Las suturas se llegan a caer de 20 a 30 días o a veces es importante que sepas que necesitas venir a que te las retiremos.
¿Por qué? Porque probablemente tu cuerpo no las vaya a desintegrar y necesites ayuda de nosotros para retirarlas. Hay suturas que sí las tenemos que retirar, si te voy a decir, pero siempre es bien importante que después de una semana que te hagan un tratamiento de cirugía, vengas con nosotros para poder, atenderte. ¿Algún otro caso que hayan visto? Este, a mí me pasó igual yo con lo mismo de los cuidados. Tuve unos pacientitos, no sé si les ha pasado de que les indicas todo, de que empiezan con gasita, todo bien, pero en cuanto te das la media vuelta, hay pacientitos que ya están cigarrito, Ah, sí, que ya claro. están con a veces igual el mismo refresquito, pero de gaseosas igual puede causar el mismo sangrado. Hasta ahorita es lo que me ha pasado. Lo más como Sí, común. exactamente. O como Sí. el, perdón, No, no, adelante, o adelante. como el remedio, ¿no? De la vecina, de que estoy sangrando. No, no vayas, es normal, pero aviéntate esto. Agua oxigenada, o cosas así Ah, que sí, dicen que para el claro. sangrado. No, o sea, es error. Por eso, siempre que termina la cirugía, se les informa, se les dice todo lo que se debe de llevar a cabo, pero si tienen alguna duda, llevan también todo por escrito o alguna duda tienen tu número también para esos de que, digo, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta, ¿no? Yo siempre he Claro. dicho de que si te queda alguna duda, tú lo lees o no lo encuentras, no pasa nada, tú pregunta y pues con gusto vamos a estar aquí para apoyarte o podemos hacerte un espacio y revisarte sin ningún problema. Eso es bien importante. Es importante ya que como el caso de que se le quedó toda la gasita, y que lo peor es de que no te quedas con la misma duda, con la incertidumbre de qué puedo hacer, qué Sí, no puedo claro. hacer, y a la hora de, causar algún daño de que no tenía que haber pasado, ¿sabes? O sea, y puede ser como que y ahora sí ya alguna infeccioncita, Se cualquier cosita. complica, puede, sí, puede ir progresando en algo malo, ¿no? Sí. Sí, algo importante que recalcar, pues es ahora sí el tipo de carácter que llevas ante una complicación, ¿no? El tipo de carácter que necesitas adoptar cuando ves un paciente, por ejemplo, con un sangrado activo Activo. que no sigue indicaciones y tienes que resolverlo. La tranquilidad, ¿cómo dan esa tranquilidad ustedes al paciente? ¿Qué le mencionan? En este caso, al del sangrado, ¿cómo le das esa tranquilidad a un paciente que está sangrando mucho? ¿Cómo le haces para controlar eso? ¿Cómo hablas con? Primero que nada, actuar con, se lo puede llamar serenidad, seguridad, para que tú le transmitas esa seguridad de que tú sí sabes qué hacer en ese tipo de casos. Porque si tú llegas con esa inseguridad de que o te sorprende ver sangre o ves muchas gases y dices, ay, canijo, te va a oler ese miedo, ¿no? Claro, Y va a decir, no, pues este no sabe. sí, Y sí, sí. imagínate qué ¿Qué va a pasar, va ¿no? me va a Entonces pasar aquí a nos mí vamos a que no quedar pasa? todos así y nomás quitándole la sangre, ¿no? Claro, Pero no, obviamente hay que actuar rápido, pero seguro de lo que estás haciendo. O sea, claro. irle platicando poco a poco ¿Qué es lo que sí, y que va a te diga, pasar? a ver, ¿qué hiciste? Ah, que diga, no sé, cené muy pesado. Oye, pues se te hizo anoche la cirugía y saliste y fuiste y cenaste pesado, pues, Claro, ¿cómo, no? O sea, ya empiezas como a indagar en esos casitos y dices, bueno, está pasando esto porque aparte el sangrado no te deja ver. ¿Estás de acuerdo que tú quieres ver la sutura, ver si se rasgó el tejido? Y está sangrando un sangrado activo y no alcanzas a ver. Y aparte, si estás solo, dices, oye, ¿qué onda, no? Entonces, también hay que ir viendo y recabando esa información para saber cómo actuar. okey. Igual hacerle mención también al paciente que, lo que le vas a hacer, claro, para que también él se vaya tranquilizando, igual como con tu doctora, que él sepa que tú tienes el conocimiento necesario para, intervenirlo en esa complicación que desgraciadamente él tuvo ya con el sangrado aquí. Claro. Otro caso en particular, digo, lo de las gasas, sí, el sangrado, pero también el dolor. Pienso yo que el dolor es algo que no te deja como estar a gusto, ¿no? Cuando sabes que tu paciente está teniendo dolor y fue de un procedimiento que tú hiciste, creo que te genera mucha preocupación eso. Algo importante es de que los pacientes nunca nos marcan cuando tienen ese dolor, utilizan sus remedios caseros y hasta cuando se complica, como dice el doctor Emanuel, bastante es cuando asisten con nosotros y dice el doctor Alfredo, pues ya es más complicado porque estamos tratando de ver cómo vamos a ir abordando todo ese Sí, tipo de sí, sí, situaciones. sí.
Em, Exactamente. por ejemplo, algo en particular que también ha pasado es la inflamación. De la inflamación, muchos piensan que se están infectando. Como la inflamación llega a pasar, al tercer día, es algo que en la práctica yo he visto, que siempre me marcan al tercer día. El primer día te felicitan, qué buenas manos, eres excelente. Segundo día, todo muy bien, estoy nada inflamado. Y al tercer día, que es el tiempo donde se activa la inflamación, pues, oye, ¿qué me está pasando? Me estoy infectando, no me diste el medicamento correcto. Entonces, creo yo que, siempre hay un dicho muy famoso que el posoperatorio es la firma del cirujano. Entonces, necesitamos nosotros que la cirugía se pueda ir desenvolviendo de una manera correcta y que tú entiendas tus indicaciones para que no tengas ese nerviosismo. Entonces, algo de la inflamación es eso, que se inflaman y piensan que se están infectando y luego corren, ¿no? A decirnos: "Oye, pues, me estoy infectando", y pues no, es un proceso normal. Sí, sí, por la manipulación más que nada. Aparte la bolita, nos ha tocado ver la bolita famosa que queda aquí por el, desprendimiento del músculo, que es el macetero, Sí, de lo claro. que platicábamos. Y esa bolita es normal que salga, o sea, sí duele y tarda aproximadamente, ¿qué será? ¿Una semana, 2 semanas como en irse? En irse como desintegrando. Ajá. Después de la cirugía, por ejemplo, vamos a poner una cirugía, la cirugía de tercer molar, los cuidados más importantes que necesita son mantener una gasa. La gasa, ¿cuánto tiempo? Una hora, más o menos, para que pueda, evitar que salga esa sangre. Número 2, el primer día es muy importante tomar mucha agua, tomar cosas frías, ¿sí? Y evitar estar hablando, moviendo o articulando lo que es tu boca para que no se mueva absolutamente nada de la zona de tu cirugía. 3 días después se recomienda dieta blanda. Yo, por ejemplo, a los pacientes les digo puré, gelatina, no sé qué alimento ustedes, porque hay millones de alimentos y me ha tocado que me dicen: "Oiga, doctor, ¿nieve de limón o nieve de mamey? Ajá. O nieve de tal". Aquí lo importante siento yo que es nieve, que sea algo frío. Cualquier cosa fría el primer día te va a ayudar. Segundo día, tercer día y cuarto día es importante que en esos 3 días cosas blandas. ¿Por qué? Ya cesó el sangrado, ahora sigue el proceso inflamatorio. Si tú masticas cosas, vas a empezar a lastimarte y eso va a propiciar, uno, a que te inflames más. Y dos, pues obviamente a que te duela. Entonces, esos 3 días son importantes, cosas blandas. ¿Cuándo puedes consumir cosas calientes? Después de las primeras 48 horas. ¿Para qué? Para que eso pueda ayudar mucho a la inflamación. Yo, por ejemplo, les recomiendo un buen caldito de pollo al Sí. segundo día. Pienso yo que cositas ya más suavecitas pueden ayudar. Sí, dentro del primer día ahorita que comentabas que se nos van mucho los alimentos, siempre se nos olvida los alimentos cuando el paciente nos pregunta, ¿no? Que cosas líquidas, cosas blandas y ¿me puede recomendar alguna comida? Y yo, chin, soy dentista, no cheque. No, ya hablando en serio, pues el Ensure es muy bueno. Ah, sí, Según sí, y es líquido y lo puedes manejar frío y te sirve para todo, ¿no? No puedes consumir alimentos, pues ese Ensure te nutre y te quita el hambre. Un buen Gerber también. Hierve. un Un Gerber. Gerber. Sí, sin que nos patrocinen las marcas. Gracias, chicos. Proteína líquida y purés. ¿A qué te puedes quedar Prácticamente eso, ¿no? ansiando? Sí, sí, ¿A sí, qué te quitando puedas estar viendo? etiquetas y acá el laboratorio ese al 100. Pero sí es bien importante eso, como dice el doctor Alfredo, digo, en tono, en cuestión a que a veces se nos olvidan los alimentos, pero en cuestión a que te digo, come cosas frías, pues bueno, también pueden pensar, pues voy a masticar hielos, ¿no? Me dijo que Sí. puedo comer cosas frías, pues puedo echarme una paleta, puedo comer una nieve, prácticamente es no muevas tu boca, ¿sí? Y todo lo que evite que estés masticando, eso va a ser lo importante. Sí. Eh, primer día, 3 días, quinto día, los pacientes piensan que al quinto día ya están bien, ya pueden comerse hamburguesas y cosas crocantes. Y es algo muy importante que obviamente, pues, estás resentido de una cirugía, y eso va a hacer que que no te acondiciones tal cual como se debe después de ese procedimiento. ¿Qué quiere decir?
que bueno, vas a estar resentido y no tienes que empezar con cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, ¿a ustedes les han quitado las muelitas del juicio? Sí, es el tema que iba a tocar ahorita. Sí. Dentro de mi experiencia, cuando a mí me retiraron los muelas del juicio, siempre les digo a los pacientes que me preguntan, ¿qué recomendación me das para cuando me vayan a hacer la cirugía, no? Yo creo que la base de todo es el reposo, el primer día. Llega, programa tu día y acuéstate todo el día que te lleven. Nada más párate para Maggi, solamente eso. Que como un, como un bebé, quédate Sí, tirado claro. y no te pares para la que te lleven todo ahí. O sea, antes de entrar a cirugía, prepara tus gelatinas, prepara todo lo que vayas a consumir, tu agüita, nada más párate al baño. Ese para mí, en mi experiencia, fue lo que más me sirvió. No tuve mucha inflamación, de hecho no tuve nada de dolor, mis medicamentos a mis horas y seguir todas las indicaciones que se me dieron dentro de. Sí, los medicamentos más que nada son los que también a mí en mi experiencia más me ayudaron para el dolor e inflamación. Y como lo comentaba el doctor, el reposo. Y también más que nada, lo que yo comía los primeros días era un filetito de pescado, que estaba un poquito más, blandito, aguadito. Igual un yogur, sí, sí. Dos de Noblemente Marca, vamos a pagar patrocinio. Sí, claro, algo interesante es a mi esposa, por ejemplo, le quité sus 4 muelas del juicio y yo ahí pude ver, o sea, dar el seguimiento a un paciente en vivo, ¿no? Digo, ahorita si me estás viendo, amor, discúlpame, pero estuvo, por ejemplo, el primer día, como dice el doctor Alfredo, no te muevas, no quiero que hagas nada, sus litros de nieve y poco a poco la fui rehabilitando esa proteína líquida que tanto mencionas que nos encanta, la estuvo Sabe muy consumiendo bastante, bueno, sabe sabe muy muy buena. bueno. Y pues bueno, lo que le ayudó mucho a ella es eso, el constante alimento que estaba consumiendo que no lastimara. Sí. Y esos cuidados llevan a que te recuperes bien. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Le agradezco, doctor Alfredo, como Muchas siempre. Doctor Emanuel gracias. Hernández, no Gutiérrez, ¿verdad? Hernández Gutiérrez, doctor Emanuel. Bueno, pues ahí están los patrocinios que nos vas a, nos vas a estar, sí que nos vas a estar para apoyar. Y bueno, a todos les agradezco mucho que estén sintonizando nuestro programa. Recuerden suscribirse a mi canal, pongan en los comentarios qué otro tema les gustaría, qué dudas surgieron aquí con los doctores, que podamos esclarecer un poquito más. Si eres alumno de odontología o dentista, adelante, con todo gusto podemos resolver sus dudas. Y bueno, me despido, les agradezco. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.